Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Gentiles amigos, amables cibernautas, ¿cómo les va? Bienvenidos a Bolivia Web TV, que como todos los días le trae lo más destacado en informaciones desde Bolivia para el mundo. Hoy es viernes 17 de julio. Mi nombre es Ervin Bazán y estas son las informaciones. Comenzamos hablando del ex gobernador del Beni, Carmelo Lenz, que fue aprehendido. El juez Yasmani Cortés tomó la decisión luego de que la ex autoridad declarara en una audiencia en el marco de las investigaciones sobre supuesta corrupción en la gobernación beniana. Lenz habría incurrido, supuestamente, en los delitos de incumplimiento de deberes, cohecho pasivo propio, malversación, uso indebido de influencias y otros cargos, beneficios en razón del cargo y enriquecimiento ilícito, lo que podría desencadenar en una sentencia de 5 a 10 años de privación de libertad si se demuestra su responsabilidad. Así lo aseguró el fiscal de distrito del Beni, Alejandro Ulich Cruz, en tanto que Lenz declaró que este proceso es un caso político que le siguen por ser opositor y aseguró que continuará peleando por el departamento y porque prevalezca la justicia. En apenas un mes y medio, los vientos huracanados, las intensas nevadas, torrenciales lluvias, granizadas, desborde de ríos e inundaciones dejaron hasta el momento 2 personas fallecidas y, escuche bien, 5.240 familias afectadas en 5 departamentos de Bolivia. Así lo indicó el viceministro de Defensa Civil, Óscar Cabrera. Los departamentos más afectados son Chuquisaca, por las granizadas, el municipio de Copacata de Cochabamba, que sufrió una copiosa nevada, y en La Paz se registraron nevadas y fuertes vientos, al igual que en Potosí, en tanto que en Santa Cruz se vieron afectados por fuertes lluvias y temporales. Además, hay 21 rutas que están prácticamente intransitables. Seguimos informando en Bolivia News y hablamos de la crisis en Potosí, donde aún no hay diálogo, o por lo menos no se ha instalado un diálogo auténtico entre el gobierno nacional y los dirigentes del Comité Cívico Potosinista. Mientras tanto, los ministros de gobierno Carlos Romero y de la presidencia Juan Ramón Quintana convocaron a la dirigencia del departamento de Potosí a instalar el diálogo para tratar sus demandas, según anunciaron. Un diálogo que sería con el presidente en ejercicio Álvaro García Linera. Sin embargo, los dirigentes del Comité Cívico Potosinista, CONCIPO, indicaron que solo hablarán con el presidente Evo Morales. En tanto, el paro cívico de Potosí comienza a mostrar los efectos en la población, ya que hay escasez de alimentos. Los hospitales públicos suspendieron las cirugías y las clases en la Universidad Estatal se suspendieron debido a este conflicto. La Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz aprobó en grande el Estatuto Autonómico de Santa Cruz en sesión ordinaria. La bancada mayoritaria en la Asamblea Legislativa Departamental, que es el Movimiento Demócrata Social, impuso su número de asambleístas para lograr aprobar el documento con 2/3 en alianza con la bancada indígena. Una vez que el documento aprobado en detalle sea enviado al Tribunal Constitucional Plurinacional para que haga una revisión final y den por aprobado el documento para que entre en vigencia. Argentina transferirá a Bolivia el proceso tecnológico y los conocimientos para el manejo de la energía nuclear con fines pacíficos, según lo afirmó de esta manera el ministro de Planificación Federal argentino Julio Vido. El presidente de Bolivia, Evo Morales, recorrió ayer las instalaciones de la tercera central nuclear de Argentina, Atucha 2, y afirmó que una delegación del Ministerio de Planificación Federal viajará próximamente a su país a explicarles a los funcionarios bolivianos cómo es posible contar con este tipo de energía. Cambiamos de segmento para presentarle ahora las cotizaciones económicas. Es tiempo de deportes en Bolivia News. Ya se conocen los rivales de los equipos bolivianos en la Copa Sudamericana. Oriente Petrolero jugará con Nacional de Uruguay, Aurora de Cochabamba tendrá de rival a Sportivo Luqueño del Paraguay, Bolívar jugará con Defensor Sporting de Uruguay y Real Potosí rivalizará con Juventud del Uruguay.
3 equipos uruguayos y un paraguayo serán los equipos a vencer en esta primera fase de la Copa Sudamericana. La competencia se disputará entre el 11 de agosto y el 9 de diciembre. El capitán de la selección boliviana de fútbol, Ronald Raldes, quiere que el director técnico de la selección siga siendo Mauricio Soria, que dirigió a la Verde en la Copa pasada, en la Copa América de Chile 2015. El futbolista expresó su inquietud este jueves al programa Los Más Buscados de El Deber Radio. Quisiéramos los seleccionados que continúe. Es un pedido de nosotros, pero esa no es nuestra decisión, afirmó Raldes. El Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol anunció que el ciclo de Soria llegó a su fin el pasado lunes. Después de reunirse de emergencia en Santa Cruz, se resolvió que Alberto Lozada sea el encargado de negociar una salida amistosa. Hasta aquí las informaciones en Bolivia News. Como siempre, es un placer presentarles los temas más destacados desde Bolivia para el mundo. Mientras tanto, y en este fin de semana, seguimos interactuando en nuestras redes sociales de YouTube, Facebook y Twitter. No deje de visitar nuestra plataforma web en www.boliviawebtv.tv. Feliz fin de semana a todos. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.